Pasé 20 años cuidando a mi segundo marido, lavando la ropa, cocinando sus comidas, acompañándolo a las citas médicas, permaneciendo a su lado durante cada estadía en el hospital, creyendo que era simplemente lo que una esposa debía hacer. Hasta ese día, cuando lo oí en el pasillo del hospital decirle a otra paciente, no es más que una cuidadora gratuita. Claro que el dinero es para mi hijo cuando yo ya no esté. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había estado protegiendo un matrimonio. Había caído en una trampa. Y ahora, iba a mostrarles lo que significa un ajuste de cuentas real. Me senté en esa silla plegable chirriante junto a su cama de hospital, con el café en la mano frío hacía tiempo, aunque seguía agarrando la taza sin darme cuenta. Richard yacía bajo las sábanas, conectado a una vía intravenosa, murmurando suavemente en sueños. Había perdido la cuenta de cuántas veces lo habían ingresado, pero algo en esta visita lo hacía sentir como un extraño. El médico dijo que fue un derrame cerebral leve. Por suerte, lo trajimos con bastante rapidez, no habría daños permanentes. Pero el derrame cerebral lo había cambiado en otros aspectos. Se apoyaba más en mí. Le limpiaba la cara, lo ayudaba a darse la vuelta en la cama y le daba de comer cucharada a cucharada. Cada 2 horas, me levantaba para ajustarle la postura. Incluso con el dolor de espalda, le masajeaba las piernas para mantener la circulación. Las enfermeras no dejaban de llamarme esposa maravillosa, diciendo que las mujeres como yo eran escasas hoy en día. Yo sonreía y no decía nada. Había oído esa frase demasiadas veces. Tantas veces, de hecho, que ya no me cuadraba. Igual que las rutinas de nuestra vida juntos, deberes que hacía tiempo que había dejado de cuestionar, aunque ya no recordaba que había renunciado para cumplirlos. Por la noche, el hospital no permitía que las visitas se quedaran a dormir, así que regresaba al amanecer. Las luces de la enfermería seguían encendidas cuando llegué esa mañana. Un joven hojeaba las historias clínicas. Entré con café y una bolsa de papel con el desayuno. El pasillo olía a desinfectante, tan fuerte que me picaba la nariz. Dejé la bolsa junto a su cama, magdalenas de avena, sus favoritas, aún calientes del horno. Pero la cama estaba vacía. Su marido está abajo, en el patio, tomando el aire, gritó una enfermera asintiendo. Dijo que lo necesitaba. Le di las gracias y me dirigí al patio. A esa hora, el sol acababa de salir, y la luz que se filtraba hacía que el espacio se sintiera tranquilo. Pensé en llevarlo a dar un paseo. Esa idea me reconfortó un poco, y aceleré el paso, hasta que doblé la esquina y oí su voz. Estaba sentado en su silla de ruedas, charlando animadamente con el chico de la cama de al lado, un hombre unas décadas más joven. No pretendía escuchar a escondidas. Simplemente me quedé paralizado. Porque la voz que salía de la boca de Richard no sonaba como la del hombre que había querido durante todos estos años. Hablaba con ese tono petulante, de amigo a amigo, mitad jactancioso, mitad burlón. Dime que no soy el tipo más listo del mundo, rió entre dientes. Tengo 60 y tantos y conseguí casarme con una mujer más joven. No me cuesta nada, ella lo hace todo. Cocinar, limpiar, llevar al hospital. Rachel no duda en encargarse de todo. Soltó una risa perezosa, alargando las palabras. Una criada interna gratis, tío. A eso le llamo yo buena suerte. Me quedé allí, con los zapatos pegados al suelo helado, completamente paralizado. Su voz no era fuerte, pero cada sílaba me resonaba en los tímpanos como un martillo. Ella cree que tenemos una gran relación, continuó. Pero ya tenía mis planes. Cuando muera, el dinero será para mi propia sangre. Dylan puede ser un desastre, pero sigue siendo mi hijo. ¿Y Rachel? Puede volver a casa de su hija y vivir sus años dorados. No será mi problema. El otro hombre soltó una risa breve y divertida. En ese momento, sentí como si algo dentro de mí se revolviera y se retorciera violentamente. Se me revolvió el estómago. Me ardían los ojos. Pero no podía llorar. No podía dejar que supiera que lo había oído. Retrocedí un paso, ligero y silencioso, como un fantasma, y doblé la esquina como una flecha.
Una camilla pasó rodando con un chirrido de goma contra el linóleo, un sonido que me atravesó el pecho como una cuchilla. Me apoyé en la pared, con los ojos cerrados, intentando controlar la respiración, para contener la creciente oleada de dolor y humillación. Todos estos años, pensé que era parte de algo importante para alguien. Que en sus últimos capítulos, seríamos el refugio el uno del otro. Pero no. Para él, yo solo era conveniente. Solo útil. Y lo que más me impactó fue esto, realmente lo había dado todo. Nunca lo vi como una carga. Me importaba porque quería, porque me parecía bien, incluso cuando me dolía la espalda por la tensión, incluso cuando su hijo nunca me reconoció como familia. Nunca me quejé. Di y di. Y di. Pero ahora lo sabía, mi bondad, mis sacrificios, solo habían alimentado su ego. No era más que un peón en su historia. Algo de lo que podía presumir. Cuando volví a la habitación, Richard estaba de nuevo en la cama. Levantó la vista y sonrió. ¿Conseguiste las magdalenas? No deberías cansarte tanto, ¿sabes? Le estaba diciendo al chico de abajo que eres la única persona con la que siempre puedo contar. Lo miré, con los labios crispados en algo que no era exactamente una sonrisa. Esa frase, con quien puedo contar, en su mente probablemente significaba, con quien soy más obediente. No dije nada. Pero en mi corazón, grabé el momento en piedra. No porque estaba roto, sino porque finalmente estaba despierto. Y seguía vivo. Lo que significaba que aún tenía una opción. Cuando regresé a casa del hospital, no encendí las luces en todo el día. Era una de esas raras tardes soleadas en California, pero la casa se sentía tan fría como un sótano. Me senté acurrucada en el sofá, abrazándome, inmóvil, como si intentara escuchar una voz de antaño, intentando recordar el año en que empecé a dejarme desaparecer. Esta casa nunca fue mi elección. Nunca fue algo que amara. Perteneció a Richard y a su primera esposa. Cuando nos casamos, se negó a mudarse. Dijo, Dylan ya está acostumbrado a este lugar. Una casa nueva sería demasiado para él. Dylan ya tenía 15 años, era más alto que yo y ponía los ojos en blanco constantemente. Nunca me llamó mamá, e incluso decir Rachel sonaba forzado. Pero acepté de todos modos. Me mudé con 2 cajas de libros, una olla y un gato, al pasado de otra persona. Pensé que si era lo suficientemente amable y paciente, me aceptarían. Pasé 3 meses remodelando la cocina, quitando manchas de grasa de las paredes con agua de limón, poco a poco. Por aquel entonces, todavía trabajaba en la biblioteca. Todas las noches, después del trabajo, compraba la comida y cocinaba platos que sabía que les gustaban. Recuerdo nuestro primer día de Acción de Gracias. Pasé 2 noches aprendiendo a asar un pavó desde cero. 5 minutos después de ponerlo en la mesa, Dylan, mirando su teléfono, dijo, «Esta salsa es rara». Mi mamá siempre sabía mejor. No dije ni una palabra. Simplemente recogí los platos en silencio. En aquel entonces, todavía creía que la paciencia podía conquistar corazones. Mirando hacia atrás, esa fue la primera vez que me volví invisible. La primera vez que me di cuenta de que esta casa no era mía, y nunca lo sería. Estuve al lado de Richard durante un descanso laboral. Me encargué de todos los formularios legales y firmas después de que su exesposa falleciera de cáncer. Él sollozaba su nombre, y yo solo le servía té, sin quejarme ni una sola vez. Cuando Dylan abandonó la universidad, recurrí a mis ahorros de jubilación para cubrir su deuda de tarjeta de crédito, solo para que Richard pudiera descansar un poco más tranquilo. Me esforcé tanto por formar parte de esta familia. Fingí que me gustaba el golf. Fingí entender su desprecio por los nuevos vecinos. Fingí no darme cuenta cuando se olvidaban de presentarme en las reuniones familiares. Una vez, en la boda de su sobrina, Richard me presentó como, «Esta es Rachel, una amiga de la familia». Sostuve mi copa de vino como si fuera una extra prestada, sonriendo mientras leía un guión donde mi personaje no tenía nombre. Esa noche, me quedé sola en el garaje, llorando durante media hora. Luego me sequé la cara y preparé la cena como si nada.
Solía pensar que así era el matrimonio. Compromiso. Amor maduro. Una especie de gracia serena. Ya no éramos jóvenes. Volver a casarnos trajo sus consecuencias. Me dije a mí misma que no necesitaba romance, ni rituales, ni declaraciones. Solo alguien con quien envejecer. Alguien en quien apoyarme. Pero ahora sé que eso no fue compañerismo. Fue explotación. En el momento en que escuché a Richard llamarme sirvienta libre. Cada gramo de tolerancia, cada vez que me tragaba mi orgullo, cada compromiso que hacía, se derrumbaba como vigas de madera bajo un peso repentino. Y tuve que preguntarme. Durante todos estos años, ¿a quién realmente se cuidaba? ¿Quién realmente se sacrificaba? Mientras estaba allí, sumido en mis pensamientos, sonó el timbre. Me sequé las lágrimas, intenté aparentar serenidad y abrí la puerta. Era Dylan. Llevaba una sudadera descolorida y las manos metidas en los bolsillos. En cuanto entró, me impactó el olor, a cigarrillos y detergente. Sin mirarme, caminó directamente a la cocina y abrió el refrigerador. ¿Dónde está papá?, preguntó mientras revolvía. El médico dijo que no era grave, ¿verdad? Me dijo que pasara a recoger algunas cosas. Mantuve la voz firme. Sigue en el hospital. Si tienes tiempo, ve a verlo. Se encogió de hombros, visiblemente desinteresado. Luego sacó una Coca-Cola y dijo con naturalidad, le dije que resolviera ese testamento pronto. No tiene sentido dejar un desastre después. Mis nudillos se pusieron blancos. Se dejó caer en la mesa del comedor, bebiendo de su pajita con una sonrisa perezosa. No te lo tomes como algo personal. De todas formas, esta casa no es tuya. No respondí. Pero en ese instante, oí un portazo cerrarse en lo más profundo de mí. Estaba harta. Había acabado con intentar conquistarlo. Había acabado con fingir ser una buena madrastra. Había acabado con la fantasía de que algún día esta casa podría convertirse en mi hogar. Nunca lo fue. Nunca estuvo destinado a serlo. Me incliné y apagué silenciosamente la luz de la cocina, dejando solo una cálida lámpara ámbar brillando en la esquina. Dylan frunció el ceño. Pero no dije ni una palabra. El día que Richard fue dado de alta del hospital, la luz del sol era casi cruel en su brillo. Mientras la enfermera lo llevaba a la entrada principal del hospital, sonrió y dijo, «Se siente bien estar en casa». Yo también sonreí, pero fue una sonrisa superficial que nunca llegó a mis ojos. Hogar ya no me parecía una palabra en la que pudiera confiar. Esa casa, incluso después de 20 años, parecía un espacio prestado. El aire mismo parecía pertenecer a otra persona. Aparqué al final de la entrada y lo ayudé a subir al coche. Enseguida se quejó de que el asiento era demasiado firme. No dije nada. Simplemente le ajusté un poco más el cinturón. Al salir del estacionamiento del hospital, lo miré por el retrovisor. Tenía los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia atrás, como un monarca envejecido esperando a ser atendido. Al llegar a casa, hice lo de siempre, le serví un vaso de agua, abrí la cama y le arropé su manta verde oliva favorita. Se acomodó en el sofá, encendió la tele y me pidió que buscara su álbum de fotos de cazadores de Alaska. Su rutina se reanudó sin interrupción, sin culpa, sin pausa, como si esa conversación en el pasillo del hospital nunca hubiera sucedido. Pero yo lo sabía mejor. Todo había cambiado. Unos días después, empecé a revisar sus facturas del hospital. Esa tarde, me senté en el estudio, hojeando el archivador gris oscuro, formularios de seguros, recibos de pago, informes médicos. Tenía un poco de bálsamo en los nudillos secos mientras hojeaba las páginas, una por una. Tenía un sistema meticuloso. Carpetas azules para los informes médicos, rojas para los extractos bancarios y amarillas para los seguros privados. Entonces una hoja suelta se deslizó de la carpeta amarilla y aterrizó boca abajo sobre la alfombra. Me agaché para recogerlo sin pensar, pero en el momento que vi la lista de beneficiarios impresa en él, sentí como si una cuchilla sin filo me hubiera atravesado el pecho. Beneficiario principal 1,
Dylan Moore. Beneficiario principal 2, Emily Moore, ex esposa. Mi nombre no estaba allí. Ni siquiera como secundario. Me quedé mirando el papel. Me temblaban las yemas de los dedos. No se trataba del dinero. Nunca esperé que Richard me dejara una gran herencia. Pero pensé, después de 20 años juntos, al final de todo, al menos mi nombre estaría ahí. Aunque solo fuera un gesto. Una línea en una página que dijera, importaste. Pero ahora lo entendía. Yo no estaba en su futuro. Ni siquiera en su otra vida. Me quedé despierto toda la noche haciendo su declaración de impuestos. Me senté a su lado durante una hemorragia gástrica. Escribí su discurso de jubilación. Todo aquello, de repente me pareció una broma pesada. Lo tenía todo planeado. Cada papel firmado, cada detalle archivado. Excepto una cosa. Yo. La mujer que se había convertido en nada más que una compañera de viaje temporal. Volví a guardar el documento en la carpeta sin hacer ningún ruido. Esa noche comimos lasaña. Le dio un mordisco y frunció el ceño al instante. Algo no encaja, murmuró. No sabe igual. Respondí rotundamente, no usé mozzarella. Frunció el ceño. ¿No dije que no lo quiero sin queso? Me quedé en silencio. Me miró y murmuró, últimamente te has estado comportando de forma extraña. Levanté la vista, con la voz tranquila como el agua. Quizás. Quizás es que, últimamente lo veo con más claridad. Hizo una pausa de unos segundos, como esperando que me explicara. No lo hice. Después de cenar, hizo lo de siempre, se recostó en el sofá con los ojos cerrados, afirmando que así descansaba los nervios. Me senté frente a él en una silla, sosteniendo un libro que nunca abrí. Mi mente seguía dando vueltas a una sola pregunta. ¿Cómo puedes seguir cuidando a alguien que te ha excluido sistemáticamente de su testamento, de sus planes, de su fideicomiso? Durante 20 años, pensé que formaba parte de un contrato llamado matrimonio. Pero ahora lo veía como lo que era. Un trabajo no remunerado. Me habían contratado con afecto como moneda de cambio, compasión como compensación y silencio como paquete de indemnización. Esto no era amor. Era explotación. Meticulosa, educada y profundamente personal. Y me había apuntado. De buena gana. Hasta ahora. Cerré el libro, me levanté en silencio y entré en la cocina. Lavé los platos, uno por uno. Después de secarme las manos, las apoyé en la encimera y cerré los ojos. Y allí estaba. Una voz en mi cabeza, tranquila y segura. Rachel, es hora. Es hora de decidir. 2 días después, finalmente encontré el coraje para marcar el número. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz de Nancy llegara flotando como una cálida brisa primaveral. Hola, cariño, ¿eres tú? Estaba afuera rociando las lilas, casi no lo oí sonar. Se me hizo un nudo en la garganta. Tardé un momento en poder hablar. ¿Tienes tiempo para hablar? Lo oyó al instante, algo en mi voz. Su tono cambió, tranquilo pero firme. ¿Dónde estás? Ven aquí. No tienes que darme explicaciones. Estoy esperando. Colgué, cogí las llaves y me fui sin dudarlo. 30 minutos después, estaba frente a su floristería. Ella misma le había puesto el nombre, Florecer a propósito. Una campanilla de viento tintineaba suavemente sobre la puerta, junto a una pizarra que decía, el lenguaje de las flores de hoy, no le debes nada a nadie. En cuanto entré, Nancy me abrazó. Algo en mí casi se desplomó. Casi no pude contenerme. Me llevó al patio trasero y me sirvió un vaso de té de limón y menta. No lo probé. Me quedé allí sentada, mirando las tijeras de podar rosas en su mesa, antes de soltar. Siento como si me hubieran rebanado durante años, y ni siquiera me había dado cuenta. Ella no habló. Solo escuchó. Respiré hondo y le conté todo,
lo que había oído en el pasillo del hospital, los documentos del seguro de vida, la indiferencia petulante de Dylan, el silencio de Richard. En un momento dado, mi voz se redujo a casi nada. Pensé que era un poco anticuado, susurré. No me di cuenta de que nunca me vio como familia. Nancy finalmente habló, con voz firme y firme. Él no te veía como familia, Rachel, porque nunca te vio como persona. Te veía como parte de la fuerza de trabajo. La miré sin palabras. Rachel, no eres su esposa. Eres una empleada doméstica sin sueldo. De tiempo completo. Hizo una pausa, con la mirada firme, tan firme e impasible como el árbol enano de su patio que florecía todo el año. Tienes que despertar. Tengo 60, murmuré. No sé a dónde ir, ni qué haría ahora. Me interrumpió sin dudarlo. Ve con tu hija. O quédate aquí, en la habitación de arriba, encima de la tienda. El último inquilino se acaba de mudar. De verdad, me encantaría tenerte allí. Solté una risa débil y amarga. Nunca se me han dado bien los cambios, Nancy. No estoy segura de poder. Escúchame, dijo ella, inclinándose. ¿Sabes cómo salí de mi matrimonio? Mi ex se fugó con su secretaria. Tenía 29 años, un niño pequeño a cuestas, un montón de deudas y toda una familia diciéndome que aguantara. ¿Sabes lo que les dije? Negué con la cabeza. Me miró fijamente a los ojos. Le dije, prefiero comer fideos instantáneos el resto de mi vida que seguir fingiendo que un hombre sin valor merece mi dignidad. Me reí. Por primera vez en 2 semanas, me reí de verdad. Me dio una palmadita en la mano. No eres débil, Rachel. Simplemente eres demasiado amable. Lo suficientemente amable como para encerrarte en una jaula que alguien más construyó. Bajé la cabeza, me picaban los ojos. Respiré hondo y sentí, por fin, una grieta en el peso que me había estado presionando el pecho durante tanto tiempo. Nos quedamos en su jardín durante horas esa tarde, hablando de todo. Antes de irme, me dijo algo que jamás olvidaré. No eres una mujer abandonada en la vejez. Eres una mujer que finalmente decide dejar de ser leal a las personas equivocadas. Cuando salí de su tienda, no miré atrás. Los sabía. En el momento en que empiezas a caminar de verdad, no te das la vuelta. Cuando llegué a casa, ya estaba oscuro. La casa se sentía vacía. Ese silencio que se adhiere a las paredes como una segunda piel. Abajo, la tele seguía encendida. Richard había dejado puesto un programa financiero nocturno, con el presentador divagando sobre la bolsa. Había contenedores de comida para llevar esparcidos por la mesa, con una tapa abierta y patatas fritas blandas derramándose. En el fregadero de la cocina, las tazas de café de la mañana flotaban en agua estancada. Me quedé allí, en la puerta. No encendí la luz. No me moví. Solo miré. Incluso desde que había vuelto a casa, no se había molestado en fingir. Ni un «gracias». Ni un «¿qué tal lo llevas?». Había normalizado por completo mi presencia, igual que había normalizado la idea de que siempre me quedaría. Pero esta vez no iba a aceptarlo. Esa noche, me senté en el estudio y saqué una foto vieja. Éramos Sandra y yo, mi hija de mi primer matrimonio, el día de su graduación universitaria. Estábamos del brazo, ambas con una amplia sonrisa. Su cabello estaba alborotado por el viento, y yo sostenía un ramo de claveles. Me quedé mirando esas flores durante mucho tiempo. Entonces me levanté, fui al armario y empecé a empacar. No por rabia. No por despecho. Sino porque finalmente entendí. Necesitaba irme del lugar que me había despojado de mi personalidad. Necesitaba hablar con Sandra. Hablar del futuro. Hablar de si, a los 60, aún era posible empezar de nuevo. A la mañana siguiente, reservé un vuelo a Boston. En cuanto bajé del avión, allí estaba ella, Sandra, esperándome en la puerta de embarque. Llevaba un abrigo de lana verde oscuro, el pelo recogido en un moño sencillo y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y ternura.
En el momento en que pasé mi maleta por la puerta de llegadas, ella corrió hacia mí y me abrazó con fuerza por los hombros. Y entonces lo comprendí. Todavía había alguien en este mundo que se preocupaba por mí. No porque preparara la cena, doblara la ropa o cumpliera con mi deber. Solo por mí. No te ves bien, dijo suavemente, estudiando mi rostro. No dormí mucho, respondí, intentando sonreír. Mi voz salió ronca. No me presionó. Simplemente tomó mi maleta y me llevó al estacionamiento. Apenas hablamos durante el viaje. Sandra se detuvo frente a su casa, una cabaña de 2 pisos en un tranquilo suburbio de Boston, con un jardín delantero que ella misma cuidaba. Había una alfombra de nieve en la puerta y un pequeño cartel de madera que decía «Bienvenido a casa». De pie allí, de repente sentí un hormigueo en la nariz con el ardor de las lágrimas. «Pasa, mamá», dijo con dulzura. Preparé sopa de calabaza. La cocina estaba tal como la recordaba, luminosa, limpia y acogedora. La mesa ya estaba puesta, con una cesta de pan integral rebanado. Me senté y ella trajo la sopa humeante, tomando asiento frente a mí. Luego, con voz tranquila y abierta, dijo, «Dime, ¿qué pasa?» Bajé la cabeza para soplar la sopa, pero las lágrimas se deslizaron en el recipiente antes de que pudiera tomar un solo sorbo. Nunca he sido de las que lloran con facilidad. Pero en ese momento, me di cuenta de lo cansada que estaba. Cansada de que no me permitieran ser una madre frágil. Le conté todo. Todo lo que había pasado dentro de esa casa sofocante. Ella escuchaba en silencio. De vez en cuando fruncía el ceño, como si estuviera conteniendo una furia que amenazaba con desbordarse. Cuando finalmente terminé, ella dejó la cuchara y habló con una calma que tenía acero debajo. Violó tu dignidad. Violó tu derecho a vivir en libertad. Le di una leve sonrisa amarga. Pero lo dejé. Durante 20 años. Levantó la vista y su expresión se suavizó. Mamá, hiciste lo que creías correcto. Eso no es debilidad. Es amor. Pero ahora es hora de tomar decisiones por ti misma. Le susurré, ¿crees que aún puedo empezar de nuevo? Tengo 60 años. Guardó silencio un momento. Luego sonrió, segura y firme. Claro que puedes. Tienes experiencia, sabiduría, ahorros y gente que te quiere. Y lo más importante, sigues aquí. Estás viva. No, hablé. Solo asentí lentamente. Necesitamos revisar sus bienes y que se considera patrimonio conyugal, dijo Sandra. Te ayudaré a encontrar un abogado de confianza. No necesitas emprender una gran venganza. Pero si necesitas recuperar lo que te pertenece por derecho. Ni siquiera sé por dónde empezar, admití. Empieza, dijo, poniéndose de pie, acercándose y apoyando suavemente una mano en mi hombro. Sabiendo que no tienes que seguir soportando esto. Ya has dado el paso más difícil. ¿El resto? Ahora tiene dirección. Esa noche me quedé en su habitación de invitados. Afuera, por la ventana, un viejo roble extendía sus ramas bajo la luz de la luna como un guardián vigilante. Me quedé en la cama, hojeando un viejo cuaderno que tenía metido en mi bolso. La primera página decía: 3er año de matrimonio. Richard construyó un banco en el patio trasero. Nos sentamos juntos a ver caer las hojas, tomando chocolate caliente. Me quedé mirando la línea y luego arranqué la página con cuidado. No por odio. Sino porque finalmente entendí. No todos los recuerdos compartidos merecen ser conservados. Al día siguiente, de vuelta en casa, no ordené el pastillero de Richard como solía hacer. En cambio, abrí mi portátil en silencio y escribí una frase que nunca había buscado. Protección de activos para mujeres vueltas a casar. Las palabras parecían extrañas y casi abrasivas en la pantalla. Pero lo sabía, tenía que empezar a aprender. Pasé el día entero leyendo los sitios web de 3 firmas de abogados diferentes y analizando más de una docena de estudios de casos sobre el divorcio y la división de bienes en etapas posteriores de la vida. Resulta que no era la única mujer que se había despertado a los 60.
No era la única que se había dado cuenta de que había estado viviendo en una relación económicamente controlada. Esa tarde, presenté una solicitud de consulta legal. Un bufete local, dirigido por mujeres, respondió con una entrevista telefónica preliminar, programada para 3 días después. Al mismo tiempo, comencé a buscar un trabajo, algo propio, algo que me permitiera mantenerme después del divorcio. Tenía experiencia en edición y trabajo administrativo, así que acepté un puesto remoto a tiempo parcial en una plataforma de contenido. No fue fácil, pero el pequeño sueldo que ganaba, dinero que era mío y solo mío, me brindó una libertad que no había sentido en años. La mayoría de los días, pasaba horas solo en el estudio, hojeando viejos álbumes de fotografías y diarios de papel. Un día, encontré una foto de un viaje de trabajo a San Francisco hace más de una década. Llevaba un suéter de punto azul marino, de pie frente al puente Golden Gate. Tenía luz en los ojos y una sonrisa discreta en los labios. En aquel entonces, me encantaba la fotografía. Horneaba. Iba al museo todas las semanas. Incluso escribí un breve artículo sobre las historias orales de las mujeres. Nunca se publicó, pero estuve orgullosa de él durante mucho tiempo. Me quedé mirando esa foto un rato, sosteniéndola en mis manos, recordando la versión de mí que amaba la vida con tanta intensidad. Y entonces Richard abrió la puerta. Dylan dice que vendrá a cenar, anunció. Parpadeé. ¿No vino hace unos días? ¿Y qué? Dijo Richard, con la voz cargada de derecho. No es que tengas nada más que hacer. Solo prepara unos platos extra. También trae a su novia. No discutí. Me di la vuelta y entré en la cocina. Pero esta vez, no perdí tiempo ni energía intentando preparar algo especial. Saqué algunas comidas congeladas del congelador y preparé 2 ensaladas enlatadas. Sin esfuerzo. Sin explicaciones. Cualquiera del que me dispusiera a alejarme no merecía que le rompieran otro huevo en su honor. Que coman, o no. Cuando llegaron, yo ya estaba sentado en la mesa del comedor, editando un manuscrito que aún no había terminado. La voz de Dylan fue la primera en romper el silencio. Dios mío, este lugar huele a asilo. ¿Cómo lo soportas, papá? Su novia resopló. Me dijiste que Rachel era una especie de ama de llaves y chef. Esto es peor que la comida para llevar. No levanté la vista. Simplemente pasé otra página. Dylan entró en la cocina, abrió el refrigerador, curioseó un poco, luego regresó y tocó la mesa. ¿Esto es todo para cenar? Sabes que mi papá tiene la presión alta, ¿verdad? Finalmente lo miré. Mi voz sonaba firme. Si no te gusta, puedes comer en otro sitio. Richard frunció el ceño, intentando suavizar las cosas. No lo decía en serio, Rachel. No tienes por qué ponerte así. Dejé mis papeles y lo miré directamente a los ojos. ¿Entonces el estrés es una excusa para ser grosero ahora? Dylan soltó una breve carcajada y se volvió hacia su novia. ¿Entiendes? Con esa actitud, no me extraña que mi padre no la haya incluido en el seguro de vida. ¿Sabes que llevan 20 años casados y ella no recibe ni un céntimo? Ni hablar, dijo la chica, fingiendo sorpresa. ¿Y entonces qué le pasa? Dylan se encogió de hombros. No sé. ¿Una sensación de logro por ser la niñera de un anciano? Me puse de pie lentamente, con la voz fría y dura como el acero. Lo que me importaba era que, en aquel entonces, no veía con la suficiente claridad como para darme cuenta de que tu padre era un cobarde disfrazado de caballero. La habitación quedó en silencio. Me volví hacia Richard. Lo que hice por ti todos estos años no fue por debilidad. Fue porque creí que lo merecías. Estaba equivocado. Entonces miré a Dylan, mis palabras cobraron fuerza y velocidad. Y no necesito que me recuerdes que no soy tu madre. Nunca quise serlo. Pero soy más humana de lo que tú jamás serás, porque entiendo cosas como el respeto, la gratitud y la decencia básica. Recorrí la mesa con la mirada y dije alto y claro. Esta es la última comida que comerán en esta casa que salió de mis manos.
A partir de esta noche, nos separamos. Voy a solicitar el divorcio. Mi abogado ya está contratado. El rostro de Richard palideció y luego se sonrojó. Se levantó de golpe. Rachel, no puedes simplemente. Claro que puedo, lo. Interrumpí con voz aguda pero tranquila. Y déjame decirte algo, esto no es un arrebato emocional. Es una decisión. La más clara que he tomado en 60 años. Me di la vuelta, entré en el dormitorio y cerré la puerta. Abrí el cajón. Saqué la carta de confirmación del bufete. Y lo pegué con cuidado a la parte trasera de la puerta. Ese momento no se trataba solo de alejarme de ellos. Se trataba de regresar a mí mismo. La mañana en que salí de aquella casa, la calle estaba inquietantemente tranquila. Empaqué ligero, 2 maletas, una carpeta y una pequeña bolsa de medicamentos. Nancy llegó puntual y no hizo preguntas. Simplemente cogió una bolsa de libros de la entrada y me hizo un pequeño gesto de complicidad. Richard estaba en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, apoyado en el marco. Su rostro reflejaba una mirada que oscilaba entre la burla y la incredulidad. No dijo ni una palabra, pero sus ojos lo decían todo. Anda. Demuéstralo. Probablemente pensó que estaba fanfarroneando, que solo me estaba desahogando, que me daría la vuelta después de un par de momentos dramáticos. Ni siquiera se molestó en intentar detenerme. Pero yo sabía exactamente qué era ese silencio suyo, su táctica más antigua. Opresión mediante la indiferencia. Control mediante el desdén. Creía que el silencio lo hacía poderoso. Esta vez calculó mal. No dije mucho. Solo una línea antes de cerrar la puerta. Si la próxima vez quieres que alguien te cocine, intenta ofrecerle un sueldo. Clic. La puerta se cerró con un suave y último sonido. Sin lágrimas. Sin nostalgia. Solo calma. El apartamento de Nancy en el piso de arriba era pequeño, apenas 400 pies cuadrados, pero cálido, limpio y completamente mío. Tenía su propia cocineta, una ventana orientada al oeste, y justo afuera, su jardín estaba en plena floración. Los tulipanes habían explotado de color, como para darme la bienvenida. Me senté en el borde de la cama, mirando la luz del sol derramarse sobre el piso de madera y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Nadie me necesitaba. Nadie me daba órdenes. Nadie me menospreciaba. Solo estaba yo. Esa noche, cociné para mí por primera vez en años. Calabaza asada, ensalada con queso de cabra y nueces, y una copa de Riesling bien frío. La estufa crepitaba, una brisa floral entraba por la ventana, y me senté sola en una mesita, escuchando un disco de jazz clásico que Nancy me había regalado, cantando suavemente mientras comía. Después de cenar, abrí mi portátil e inicié sesión en mi plataforma de edición. El editor me había dejado una nota en el sistema. Tu corrección fue increíblemente precisa. Si te interesa, nos encantaría ofrecerte trabajos más consistentes. Sonreí. No de forma educada. De verdad. De la que nace de la gratitud, por mí misma. Por la decisión que tomé de irme. Esperaba que Richard entrara en erupción en unos días. No lo hizo. Solo 2 mensajes de texto. ¿Cuánto tiempo planeas prolongar esto? ¿De verdad crees que no te arrepentirás de esto? No respondí. Nancy me dijo, no mires atrás. Si de verdad sintiera remordimiento, sabría cómo disculparse sin que nadie se lo pidiera. Dylan nunca volvió a aparecer. Quizás pensó que sin mí, la casa se sentía más libre. Pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que ambos se dieran cuenta de lo que realmente habían perdido. No solo a la mujer que mantenía la casa en funcionamiento, sino también el último vestigio de dignidad detrás del cual se habían escondido sus vidas. Poco a poco empecé a construir un nuevo ritmo en mi nueva comunidad. Los lunes, miércoles y viernes trabajaba a tiempo parcial. Los fines de semana, ayudaba a Nancy en la floristería.
y en las horas que me quedaban, me inscribía en clases de escritura en el colegio comunitario local, aprendiendo a darle voz a mi historia con fuerza. Incluso empecé un blog para mujeres mayores llamado Rebirth. La primera publicación se titulaba Salir de casa sin nombre en el buzón. Tras la separación, la vida no se volvió glamurosa ni fácil de inmediato. No hubo finales de cuento de hadas ni estallidos repentinos de alegría. Pero dejé de esperar que alguien más decidiera si merecía ser tratada bien. Era una mañana gris cuando me encontré con el abogado. Sandra se había tomado el día libre para llevarme a su firma de confianza, Willow & Hartman, un pequeño estudio especializado en divorcios y protección financiera para mujeres mayores. La oficina estaba escondida encima de una librería de segunda mano. Al entrar, el aire se llenó de aroma a papel viejo y café recién hecho. Nuestra abogada, Karen Yates, tenía unos 50 años y vestía un blazer gris oscuro a medida. Hojeó nuestros documentos, certificado de matrimonio, registros de propiedad, extractos bancarios, con precisión, tono firme y mirada fija. Me hizo una serie de preguntas rápidas, eficientes, minuciosas, pero nunca frías. ¿Te casaste en 2005? Asentí. ¿Y la casa ya estaba a su nombre en ese momento? Sí. Pero durante el matrimonio, ¿no tenías ingresos y fuiste la principal cuidadora de Richard mientras estaba enfermo? Sí, respondí suavemente. Tomó algunas notas y me miró. Rachel, tienes derecho a más de lo que crees. Parpadeé, sorprendido. Karen explicó, según la ley de California, usted tiene derecho a reclamar una parte justa del patrimonio conyugal, incluyendo el crecimiento de las cuentas de jubilación durante el matrimonio, las ganancias compartidas y una pensión alimenticia razonable. Recuerde, esto no es mendigar. Es ejercer sus derechos legales. Miré a Sandra. Ella asintió levemente y me apretó la mano suavemente. Y en ese instante, algo enterrado durante mucho tiempo, silenciado por la vergüenza y la sumisión, empezó a agitarse dentro de mí. Me merezco esto. Karen actuó con rapidez. Presentó una orden de protección temporal para congelar ciertas actividades de la cuenta y presentó una declaración oficial de separación. En una semana, Richard se enteró. Esa tarde, acababa de regresar de la floristería de Nancy cuando sonó mi teléfono. Richard. Dudé y luego respondí. Rachel, empezó en voz baja, pero la confianza de antes había desaparecido, reemplazada por algo frágil. ¿De verdad planeas llevar décadas de matrimonio a los tribunales por algo tan insignificante? Me quedé en silencio. Continuó, lo único que estás haciendo es convertir un asunto familiar en un desastre. ¿Crees que alguien como Karen, una abogada de segunda, puede hacerte ganar algo? Exhalé lentamente. Mi voz sonó serena. No tiene que ganarlo. Solo tiene que conseguir lo que ya es mío. Se hizo el silencio. No esperé su siguiente movimiento. Colgué. Unos días después, Dylan apareció. Estaba parado afuera de la floristería, rojo de ira. ¿Intentas arruinarnos?, espetó. Lo miré directamente a los ojos. No dije ni una palabra. ¿Sandra te paga a tu abogado? ¿Cuánto tiempo crees que seguirá cargándote como un lastre? Eres un parásito, Rachel. Siempre lo has sido. Nunca fuiste una de nosotros. Antes de que pudiera responder, Nancy salió y se paró frente a mí. Su voz era suave pero cortante. Si dices una palabra más, llamo a la policía. Dylan retrocedió un poco, furioso. ¿Te vas a arrepentir? ¿Crees que vas a conseguir algo? No es así. Y luego se marchó furioso. No lo seguí. No discutí. Simplemente archivé cada palabra. Años de silencio solo me habían ganado un desprecio más profundo. Así que ahora estaba aprendiendo a hablar. Karen inició de inmediato el proceso de solicitar una divulgación financiera completa, 10 años del historial patrimonial de Richard. Sabía que eso lo volvería loco. Porque para un hombre como Richard, el dinero es identidad. La exposición es humillación. Y ahora, pieza por pieza,
estaba quitando la máscara que había usado durante décadas. No por venganza, sino para mostrarle una simple verdad. No soy de esas mujeres que se pueden usar gratis. La mañana del fallo judicial, llevaba una gabardina azul marino, sin maquillaje ni pendientes. Sandra entró a mi lado en el juzgado, vestida con un elegante traje de abogada, aferrando con una mano su expediente y con la otra el mío con delicadeza. Su paso era seguro y su expresión, resuelta. La seguí por los fríos pasillos del edificio y, de repente, recordé haberla acompañado a la escuela hacía tantos años, cuando yo era quien la protegía. Y ahora, aquí estaba ella, usando su conocimiento y valentía para apoyarme. Ya no me guiaban. Tenía a alguien de mi lado. El juicio no duró mucho. Karen lo había preparado todo con absoluta precisión. Richard intentó retrasarlo, pero no tenía nada, ninguna prueba que respaldara la afirmación de que yo no tenía derecho a una parte de nuestros bienes conyugales. De hecho, durante la declaración financiera, se reveló que había transferido fondos discretamente a nombre de Dylan el año anterior. El juez lo señaló de inmediato, un intento de eludir la distribución equitativa. Cuando se leyó la sentencia en voz alta, fue como si la sala del tribunal quedara en silencio, como si mis oídos hubieran sido colocados bajo un cristal. Lo único que oí, claro como un cuchillo cortando papel, fue una palabra. Grant. Yo había ganado. Me otorgaron un tercio de nuestros bienes conyugales en efectivo, incluyendo fondos de nuestras cuentas conjuntas y una parte de las ganancias de las inversiones. El tribunal también ordenó a Richard pagar una pensión alimenticia conyugal, $2,500 al mes durante 2 años. No sentí ningún triunfo. Ninguna venganza. Solo una exhalación silenciosa. Esto no fue una ganancia inesperada. Fue un reembolso. Recompensa por 2 décadas de trabajo no remunerado, erosión emocional y la lenta y desgastante erosión del yo. Pensé que ese juicio sería el final. Un corte limpio. Una página final. Pero 2 semanas después, llegó una carta certificada del hospital. Decía que Richard había sido trasladado de urgencia a urgencias tras una crisis hipertensiva e hipoperfusión cerebral. Fue trasladado a la UCI. No había familiares registrados. Nadie había firmado la autorización de cuidados a largo plazo. Me senté a la mesa de la cocina con la carta en la mano, completamente quieto. Se veía bien en el tribunal, manteniéndose como un hombre que aún conservaba el control. Pero ese veredicto debió de romperle la última máscara que le quedaba. Porque para hombres como Richard, el dinero, el control y la imagen no son solo herramientas, son sangre y oxígeno. No llamé. No escribí. En lugar de eso, llamé a Karen y le pedí que transfiriera todos los permisos legales relacionados con la atención a Dylan. Ella me contactó al día siguiente. Ya está. Pero Dylan no está cooperando. No me sorprendió. Dylan, como su padre, era un oportunista de pura cepa. En el momento en que se enteró que la mitad de los activos habían desaparecido, probablemente decidió que Richard había dejado de ser útil. Pero nada de eso tenía nada que ver conmigo. Unos días después, mientras Nancy podaba rosas, dijo. Escuché que Dylan publicó algo en línea, algo así como, acumular deudas médicas y negarse a morir es un desperdicio de recursos. Al menos una muerte rápida te da dinero para el seguro. Asentí. No respondí. Y en ese momento, finalmente entendí. El mayor temor de Richard nunca fue la enfermedad. Nunca fue el dinero. Era la idea de que nadie elegiría sufrir más por él. Obtuvo lo que quería. Le dio todo a Dylan. ¿Y Dylan? Solo espera el certificado de defunción. Richard nunca imaginó que terminaría así. Y yo nunca imaginé que, al borde de su vida, no sentiría absolutamente nada. Sin piedad. Sin dolor. Solo la claridad inquebrantable. Que alejarme fue lo más digno que hice en mi vida. La luz del sol de principios de verano se filtraba a través de las cortinas transparentes del segundo piso de la floristería, proyectando un brillo cálido e inclinado sobre la habitación. Me senté en el viejo escritorio de madera junto a la ventana,
con un grueso cuaderno apoyado bajo el teclado. En la pantalla, el título de mi entrada del blog me devolvía la mirada. De ser necesario a ser visto. Me llevó 3 días completos escribirlo, no porque fuera difícil, sino porque con cada párrafo descubrí cuánto tenía que decir. Por primera vez, pude contar mi historia con mi propia voz. Ya no a través de la lente de otra persona. Ya no más evasivas ante el dolor. Ahora soy editor freelance registrado. Cada mes, colaboro con 2 plataformas de estilo de vida y gestiono una pequeña columna de suscripción. Mi público es modesto, pero genuino. Dejan comentarios como: tus palabras son como agua tibia, suaves, pero nunca débiles. Gracias por la valentía. Me ayuda a encontrar la mía. Ese día, Sandra voló desde Boston para visitarme. Bajó del autobús con una bolsita de papel en la mano. Traje tus brownies favoritos, dijo con una sonrisa. Lo tomé con una risa y noté una pequeña pegatina en el exterior, ella misma la había impreso. Felicitaciones, mamá, por haber renacido. Lo primero que hizo al entrar al apartamento fue echar un buen vistazo. Mamá, este lugar te ha encantado. Claro, dije, señalando una placa de madera nueva en la pared. Grabada en ella estaba la frase: espacio de Rachel, tranquilo, curioso, libre. Nancy me ayudó a elegirlo. Dijo que reflejaba exactamente quién soy ahora. Nos sentamos en la cocina, tomando té y charlando. De repente, Sandra preguntó: ¿has oído algo sobre Dylan últimamente? Negué con la cabeza. No y, sinceramente, no me interesa. Ella asintió, sin insistir. Ambas lo sabíamos, si todavía me importaba lo que sucedía en ese aspecto de la vida, no lo había dejado atrás del todo. Pero lo tenía. Podría decirlo ahora, plena y libremente. Lo que se derrumbe en su mundo ya no es mi asunto. Después de la cena, sacó una colección de estudios de casos de su oficina, historias sobre la independencia financiera de mujeres mayores. Hojeé algunas páginas y encontré una sección subrayada en azul brillante. A cualquier edad, la decisión de dejar de ser agradable es un acto de valentía. Pero la verdadera victoria es alcanzar tu máximo potencial, sin necesidad de permiso de nadie. Doblé la esquina de esa página y levanté la vista. ¿Te acuerdas de cuando eras pequeño y me preguntaste qué tipo de persona quería ser? Sandra sonrió. Dijiste, alguien en quien se confía, pero que nunca se da por sentado. Asentí. Y ahora por fin lo entiendo, para que los demás me respeten y confíen en mí, primero tengo que confiar en mí mismo. Pasamos el resto de la tarde ayudando a Nancy a organizar el nuevo ramo de rosas en su jardín. Elegí la ranura central del florero y escribí el nombre de la variedad en una etiqueta de madera en blanco. Sandra la miró y se rió. ¿Rosa de la gratitud? ¿En serio? Sonreí. Por supuesto. Así lo siento. Tardó en madurar, pero es constante. A medida que caía el crepúsculo, las luces de cadena sobre la puerta de la tienda se encendieron, una por una. Me quedé en el umbral, mirando el callejón llenarse de suaves risas, el suave tintineo de las campanillas de viento y el resplandor de los faros lejanos. Y me di cuenta, estaba en la puerta de una vida completamente nueva. Ya no me define la familia ni las necesidades de nadie. Ya no soy la mujer invisible en el segundo acto de mi vida. Solo yo. Y por primera vez en mucho tiempo. Eso fue más que suficiente.